Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega de su Diálogo Libre del periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana y que se transmite por el canal ON TV de Telecable de Tricón y por los circuitos de cable de Aster y de Claro. Hoy contamos con la honradora presencia del ministro de las Fuerzas Armadas, el almirante Sigfrido Aramis Pared Pérez, quien está acompañado de los jefes de Estado Mayor de las diferentes armas de la República, el general Rubén Paulino Sen del Ejército Nacional, el almirante Edwin Dominici Rosario de la Marina de Guerra y el general Ramón Hernández y Hernández de la Fuerza Aérea Dominicana. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, nuestro jefe de redacción, el periodista Nelson Rodríguez, el editor de la página web www.diariolibre.com, el periodista Eli Heiliger, y los redactores de Diario Libre, Yamalí Rosario y Adonis Díaz. Ellos tendrán a su cargo los cuestionamientos al ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Aramis Pared Pérez, a quien damos la más cordial bienvenida a este diálogo libre. Bienvenido. Muchas gracias, don Adriano, y los demás amigos aquí de Diario Libre. Y gracias por invitarnos a nosotros para participar en este programa. Yo siempre disparo primero, sí, y es el único disparo que hago en todo el encuentro. Las tareas de las Fuerzas Armadas han cambiado notablemente en este mundo cambiante. Lo que era defensa de la soberanía nacional y como un segundo aspecto el orden interno, ha pasado más al combate del delito multinacional, ha pasado más a aspectos que tienen que ver, siguen teniendo que ver con la soberanía, pero ya no tanto en el modo clásico de la guerra contra potencias extranjeras y este tipo de cosas. Su evaluación de cómo han reaccionado las Fuerzas Armadas Dominicanas a estos nuevos retos. Sí, gracias, Adriano. Las Fuerzas Armadas Dominicanas, a partir del año 90, comenzaron a hacer un proceso de transformación. En esa década, después de la caída del muro de Berlín, recordemos que los principales expertos en asuntos de defensa comenzaron a ir cambiando lo que era la visión de una nueva Fuerzas Armadas ya desde el punto de vista de lo que es la doctrina. Y recordemos también que a partir de ahí aparecieron las otras operaciones militares, que fue un encasillado que acomodó todas las amenazas que se veían ya que estaban arropando las naciones del mundo. Esas otras amenazas son el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, delito internacional, tráfico de personas, una serie de delitos que se daban en todas las fronteras. República Dominicana y los oficiales ya preparaban los planes de lo que es la doctrina dominicana, comenzaron a trillar ese camino. Y recuerdo que en el año 97 la República Dominicana creó lo que fue el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, el CESAC, como una forma de iniciar un proceso de readecuación de lo que son ya tener control de las amenazas. Y bueno, y vemos que con el tiempo se ha demostrado que fue un éxito, porque si recordemos en los años 70 y 80, aquí lo que era el contrabando en las aduanas, así como también lo que se veía en ciernes, que era el tráfico de drogas ya en aumento. Imaginemos en este momento, sin tener una unidad especializada para ese enfoque, lo que sería de República Dominicana. A partir de esa experiencia, en el año 2001, las Fuerzas Armadas crearon el CESEP, que fue el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria. Y también podemos recordar que en los años 70, 80, eran a diario que salían informaciones de polizones que eran atrapados en bodegas de barcos. Recordemos también el trágico incidente de los 22 muertos del Regina Express. Y bueno, ya eso no se ve en la prensa. Hace mucho que no se oye hablar de un polizón en los barcos, porque este cuerpo especializado ha establecido lo que es el Código de Protección de Instalaciones Portuarias. Y eso naturalmente ha venido a dar un nivel de seguridad a las instalaciones portuarias y todas sus zonas adyacentes. De acuerdo a esa experiencia también, en el año 2006 creamos el CEFRON, que fue el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, que ha venido a ayudar al Ejército Nacional en lo que es la
la orientación, si se quiere, de un control fronterizo efectivo. Porque recordemos que la defensa es para unidades militares convencionales de defender de amenazas externas. Entonces la seguridad interna tiene que ver muchas veces con lo que es el aspecto policial, aspecto cuasi policial. ¿Qué ha hecho la Fuerza Armada? Que ha logrado articular una nueva doctrina o un mix de doctrina entre la defensa y la seguridad interna para poder dar respuesta a estas amenazas que se dan todas en la frontera, ya sea frontera terrestre, aérea o marítima. Y creemos hasta ahora que el resultado está a la vista de todo el mundo. Tenemos unas Fuerzas Armadas adecuadas, tenemos unas unidades especializadas que están dando un servicio eficiente y tenemos entonces ahora con lo que es las orientaciones de la doctrina tradicional del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, están colaborando y empujando, si se quiere, esos controles efectivos en la zona más allá de la misma frontera. O sea que aquí tenemos una operación de armas combinadas sin estar en guerra. Exacto, permanentemente. Permanentemente. Okay. Doña Inés. Ministro, después de los incidentes de Navidad, que todos estábamos tan sorprendidos viendo cómo había aglomeración en la frontera, ¿cómo ha quedado la situación? ¿Qué cambios efectivos y reales y concretos se han hecho y cómo se está desarrollando? Miren, el CEFRON, que es la unidad que tiene responsabilidad de los puntos de entrada y salida, porque recordemos que República Dominicana tiene lo que es Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales. Entonces, en esos puntos de entrada y salida donde hay aduanas, migración, sanidad vegetal, animal, CEFRON hace las veces de una policía de seguridad en esas instalaciones. El Ejército ya entonces lo apoya en los otros aspectos, ya sea en lo que es el tránsito de las unidades mayores brigadas hacia la frontera. Inclusive el Ejército ha creado lo que es un equipo de tarea móvil que está ayudando a CEFRON en lo que es la responsabilidad fronteriza. Sí, hay unas coordinaciones permanentes. Inclusive el director del CEFRON, que es General Clase, está trabajando en lo que es estas coordinaciones y también con las autoridades haitianas, porque eso es lo importante. No solamente nosotros articular también una coordinación interna, sino también tener la capacidad de poder tener un interlocutor de aquel lado para poder afinar lo que son los controles fronterizos. Y creo que los resultados se están dando muy positivamente. ¿Pero no hay incidentes porque se ha vuelto a la posición anterior o porque las autoridades haitianas están poniendo los papeles en regla a todo el mundo? Sí, bueno, las dos cosas. O sea, porque ellos también están viendo de que necesitan que aquellas personas que van a pasar la frontera de alguna manera u otra tengan un documento que avale la identidad de la misma persona que está cruzando. Y eso naturalmente a nosotros nos ayuda bastante por el hecho de que, como ustedes sabrán o entenderán, tener una persona sin ningún tipo de identificación en República Dominicana podría ser cualquier persona. Y eso estamos trabajando en esa parte. Yo creo que más temprano que tarde, como dicen en algo popular, vamos a ir afinando y teniendo mejores resultados de estas operaciones. Nelson Rodríguez. Almirante, en su mensaje con motivo del 27 de febrero y el bicentenario de Duarte, los obispos pidieron limpiar de la corrupción y de la complicidad con el narcotráfico y la delincuencia a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esa es una preocupación muy extendida en la sociedad, no solo de los obispos. Y por más esfuerzos que se hacen, es recurrente la implicación de militares y policía en el narcotráfico y la delincuencia. Parece que ese cáncer hizo metástasis ya. Miren, yo siempre he dicho que ese tipo de declaración por parte de la pastoral es importante para las Fuerzas Armadas, en el sentido de que nos da a nosotros un apoyo moral de lo que se está haciendo casualmente ahora. Siempre en las Fuerzas Armadas y en cualquier institución militar o policial del mundo entero van a haber personas que se corrompen, siempre. Ahora, están en los que son los que la dirigen, cómo responder a esos oficiales o alistados que se embarcan en este tipo de delitos. Y naturalmente la Fuerza Armada ahora, los jefes de fuerza cancelan y someten a la justicia. No solamente cancelando a los oficiales o alistados, sino sometiéndolos a la justicia. Y se han dado muchos casos en los últimos tiempos. Y naturalmente hay ahora en cada fuerza un departamento de asuntos internos que está permanentemente dándole seguimiento a los oficiales para ver qué visos pueden dar ellos para nosotros darnos cuenta de que está saliéndose de lo que son los lineamientos morales de las Fuerzas Armadas. Y ha dado resultados esas unidades porque están repartidas en todas las unidades mayores. Y han habido muchos casos de oficiales alistados que los hemos sancionado o los hemos sacado de la fuerza antes de cometer el delito.
O sea que ya se está viendo cuestiones preventivas en la fuerza. Y naturalmente, como te dije al principio, se dan siempre. Ahora, está en el alto mando poder dar respuesta a los casos que se den, puesto que no podemos permitir que una persona, 2 personas, 10 personas le dañen la imagen a 40.000, a 35.000, a 50.000 personas. El 95%, el 98%, el 99% de los militares están embarcados en sus responsabilidades y están preocupados siempre por tener un mejor desempeño de lo que son sus responsabilidades. Y no vamos a permitir que 2 o 3 nos dañen ese trabajo. Don Eli. Almirante, el presidente Danilo Medina anunció en su último discurso de ayer que en los próximos días va a anunciar un plan de seguridad ciudadana. Yo quiero preguntarle cómo van a participar las Fuerzas Armadas dentro de ese plan. Nosotros somos respetuosos de lo que son los lineamientos de la parte de seguridad ciudadana y lo que es defensa. Yo siempre he dicho también, aparte de todo, de que la seguridad es general. Yo siempre he dicho que la seguridad tiene que ver con todo, desde el abrigo, la comida, lo que es la amenaza que pueda tener una persona, en todos los sentidos. Pero en este caso, lo que es la seguridad ciudadana, como se está trabajando con el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, el Ministerio de la Presidencia, estamos esperando que ellos desarrollen su plan, entonces para nosotros apoyar, porque la Fuerza Armada nunca puede levantar la bandera de seguridad ciudadana, eso es policial. Ahora apoyamos permanentemente en todos los aspectos que ellos necesiten de nuestra ayuda. Yamalí. Bueno, aprovechando esa parte que usted dice de transformación a lo interno de las instituciones, nosotros quisiéramos saber cuántos se han sancionado en lo que marcha de su gestión y cuántos se han separado de las filas de la institución. No sé si quizás se pueda dividir por las diferentes instituciones. Eso me gustaría que cada uno de los oficiales, jefes de fuerza, puedan decir lo que han logrado hacer a raíz de esa depuración que están haciendo, que va a ser permanente, porque muchas veces la gente entiende que la Fuerza Armada depura por una coyuntura especial. No, la depuración debe ser permanente, porque cuando se hablan de 20.000 hombres en una unidad, de 10.000 hombres en otra fuerza, son 10.000 personas que están repartidas a nivel nacional. O sea, que debe haber permanentemente, además ingresan permanentemente porque se renovan cuadros de unidades. Quizás aprovechando esa iniciativa para aprovechar la presencia de los altos oficiales de las diferentes instituciones, quizás podría decirnos, usted en un momento anunció que se iban a incorporar nuevos oficiales a los diferentes cuerpos especializados. ¿En qué marcha ese proceso, además de las depuraciones y sanciones? Si podemos comenzar por el Ejército. Sí, muchas gracias. Fíjese, realmente cuando subimos la jefatura del Estado Mayor del Ejército, las instrucciones del señor ministro de la Fuerza Armada fueron que hiciéramos un levantamiento del personal de recursos humanos que tenemos en nuestras instituciones. Nosotros como Ejército iniciamos nuestras depuraciones y a la fecha hemos reubicado y hemos sancionado aproximadamente 2.000 miembros, de los cuales unos están dentro de la institución, se han ubicado en la zona fronteriza, que es nuestra misión principal, la frontera terrestre. Otros han tenido que ser dados de baja porque no han querido incluirse en el trabajo de la institución. También realizamos una fuerza de tarea institucional que se llama Fuerza de Tarea Frontera Seguro, para reforzar todo lo que es la línea fronteriza, como dijo el almirante, para apoyar la unidad de CEFRON. Estamos realizando patrullas móviles en toda la línea fronteriza, en los 388 kilómetros de frontera que tenemos, desde Manzanillo hasta Pedernales. Nos ha dado bastantes resultados, de los cuales hemos incautado aproximadamente 55.000 quintales de ajo en los 6 meses que llevamos de gestión, que ha sido bastante aceptable en todo lo que es el mercado de ese rubro. Y se ha sentido en la población porque el precio ha variado mucho. También hemos apoyado en la Dirección de Migración con el trasiego de indocumentados y aproximadamente hemos repatriado a su país de origen como 25.000 indocumentados. Eso es parte de la misión que desarrolla el Ejército en toda la línea fronteriza, apoyando las directrices del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Yo creo que el comandante de la Marina, que es el que tiene peor imagen en el pasado respecto al involucramiento de oficiales de la Marina en hechos delictivos, puede mostrar muchos logros. Muy buen día, don Adriano. Sí, señor, como usted
muy bien ha dicho aquí, la institución, la Marina de Guerra, yo puedo decir y puedo afirmar que en estos momentos está saneada. En el pasado, el famoso caso Paya, a lo cual en ese momento, eso sucedió en agosto del 2008, y a mí me designaron jefe de inteligencia el 16 de agosto de ese año, 11 días después de ese caso. Y fui el principal testigo del caso Paya. Fui a los tribunales de la República y todos los oficiales y alistados que fueron involucrados en ese caso fueron sancionados drásticamente. O sea, la Marina está limpia, la imagen de nuestra institución en los últimos meses, específicamente en los 6 meses de agosto, está muy bien. La población lo percibe diferente. Nosotros, el trabajo que hemos realizado en los últimos meses habla por sí solo. ¿En qué sentido? En cuanto al apoyo a la lucha contra el narcotráfico, hemos incautado 5.126 kilos de cocaína. Óigase bien. Acabo de recibir un informe que se lo mostré al señor ministro de las Fuerzas Armadas, donde el Comando Sur Yara South de los Estados Unidos nos informa que en el mes de enero de este año, en 6 intentos, 6 trazas marítimas, tipo Go Fast, lanchas rápidas, las 6 fueron incautadas, fueron interceptadas. Un hecho sin precedentes. 100%. Para un 100%, un hecho sin precedentes en la historia de la lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana. Con relación a los viajes ilegales, es importante que ustedes sepan que hemos incautado 54 embarcaciones ilegales. Hemos detenido 485 personas. Hemos sometido a la acción de la justicia 25 organizadores y capitanes de embarcaciones ilegales, de los cuales 15 han sido sometidos, se le ha impuesto ya medida de coerción. En cuanto también al apoyo a medio ambiente, a migración, en la frontera marítima, específicamente en Manzanillo, hemos arrestado 250 haitianos que estaban depredando nuestras costas, nuestros mares. Los Cayos Siete Hermanos. En los Cayos de los Siete Hermanos. O sea, nuestra institución, los oficiales y alistados están comprometidos con apoyar las directrices del ministro de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Y acotando lo que él está diciendo, apoyando lo que él está diciendo, en los 6 meses no ha llegado un solo viaje ilegal, llegó uno solo, y fue que lo atraparon allá por la información que dio el M2 de la Marina al Coast Guard, que logró evadir y lo atraparon allá. O sea, que ningún viaje ilegal ha tenido éxito en los últimos 6 meses. Fuerza Aérea, el general Ramón Hernández. Bueno, muy buenos días. Cuanto a la Fuerza Aérea, nosotros con el proceso de depuración que se inició hace 6 meses, detectamos cerca de 200 entre alistados y oficiales que hemos detectado y sancionado por diferentes delitos. También detectamos 5 que estaban en el exterior sin ningún tipo de permiso, que el señor ministro había conversado mucho sobre eso. Y con respecto a las funciones de nosotros, ya se ha dicho bien claro que hasta ahora tenemos, en los últimos 2 años, tenemos 0 trazas aéreas en el combate al narcotráfico. Nosotros servimos de unidad de apoyo tanto a la Marina de Guerra como a la Dirección Nacional de Control de Drogas para ayudarlos a detectar las trazas marítimas que se presentan también. Muy bien. En unos instantes continuamos con este interesantísimo diálogo libre con el almirante Sigfrido Páez Pérez, ministro de las Fuerzas Armadas, y los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República. Mantenga la sintonía. Muchas gracias por continuar con nosotros en este interesantísimo diálogo libre con el ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Páez Pérez, y los jefes de Estado Mayor de las diferentes fuerzas dominicanas. Continúa el diálogo el periodista Adonis Díaz. Gracias. Buenos días, almirante. Buenos días, señores jefes de Estado Mayor de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.
Aquí se ha hablado de saneamiento en las Fuerzas Armadas, Ejército Nacional, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Dominicana. Sin embargo, almirante, hay algo que le preocupa al pueblo dominicano y es la cantidad de generales sin servicio, sin hacer nada que hay dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar con eso? Ahora mismo hay una coyuntura, vienen retiros. ¿Qué va a pasar con eso? Miren, siempre yo he dicho que la parte más cómoda de un ministro o de un jefe de Estado Mayor es llegar a la posición y no tener que ver nada con personal, que el personal sea una cuestión ya bien organizada, bien establecida, de acuerdo a lo que es la pirámide de mando. En la Fuerza Armada Dominicana se ha dado en los últimos 20 años una distorsión de la pirámide de mando. No solamente los generales, también los coroneles, tenientes coroneles, mayores, tenientes. O sea, el Ejército Nacional tiene un problema con los tenientes. Tiene más tenientes que rasos, ahora mismo. Entonces, estamos trabajando nosotros, por lo menos en lo que son los rangos desde alistado hasta coronel y teniente coroneles, tratando de reorientar lo que es la pirámide en sí de mando. Naturalmente se lleva un proceso, porque se llegó muy lejos a lo que es tratar de ajustar lo que es el escalón de mando en las Fuerzas Armadas. Ya lo iniciamos, inclusive ya las Fuerzas Armadas comenzó a ir depurando y eliminando oficiales, o eliminándolo no, pensionándolo o pasándolo, dándole de baja al listado que no tienen ya razón de ser dentro de la fuerza, porque se ha dado el caso, y lo hemos visto ahora, donde hay oficiales que no merecen ser oficiales, donde hay alistados que no merecen ser alistados. El único país del mundo donde hay un teniente que nunca ha pasado por un destacamento, aquí es República Dominicana. Eso hay que acabarlo de una vez y por todas. A los que estamos aquí, que somos oficiales de profesión, duramos 4 años, de los 15 años a los 19 años, tenía una academia para ser teniente, para ser alférez de fragata, para ir a un barco y prestar servicio. En mis primeros 11 años me la pasé yo embarcado permanentemente, desde Manzanillo, Samaná, Puerto Plata, Barahona, fui a Bahamas 2 veces a buscar presos de los pescadores del norte. O sea, que a uno le dio mucho trabajo ir adquiriendo los rangos. Entonces hay personas que con el detallito de asimilarse a la Fuerza Armada, ingresan. Y muchas veces esos que ingresan de esa manera son enllabados, me refiero porque son, y escalan rango, cuando viene a ver son tenientes y no saben nada de lo que son las Fuerzas Armadas. Eso, naturalmente, estamos trabajando en esa parte para eliminarlo de raíz. El que quiera ser militar, que pase o por la academia o por un centro. O profesional que quiere ingresar a una rama ya de las profesiones liberales que la Fuerza Armada utiliza también. Pero esos generales... Entonces ya, ¿qué voy a caer ahora? No, sí, no, eso sí es verdad. Pero ahora, en ese renglón, está bajo la autoridad del presidente decidir las pensiones de los generales, que son muchos. O sea, siempre he dicho que no son... Bueno, ahora tenemos una ley en el Congreso. Esa ley va a establecer unos topes de generales en cada rama. Se estaba hablando de 20, 10 y 10. 20 del Ejército, 10 de la Marina y 10 de la Fuerza Aérea. Eso también para nosotros no tiene sentido, porque no podemos tampoco establecer una cantidad cuadrada. Es establecer posiciones que tiene la fuerza. O, en otro sentido, estamos hablando también con los congresistas, o establecer un general por cada 1000 hombres. Por ejemplo, si la Marina tiene 10.000 hombres, que sean 10 solamente, incluyendo el jefe de Estado Mayor y el viceministro. O sea, estamos trabajando en esa parte. Naturalmente, yo siempre he dicho, y se lo he dicho a los mismos oficiales generales, los que tienen que irse primero son los que tienen, los que tienen más tiempo en la fuerza, y los que han sido ya jefes, son los primeros, el primer escalón. Y también aquellos, porque también hay, y hay que ser honesto en este sentido, oficiales que no debieron llegar a general, que no debieron. Porque el generalato no solamente es la condición de preparación académica o el tiempo, también hay una madurez que debe tener. En ninguna parte del mundo es obligatorio llegar a general. En Estados Unidos, usted llega a teniente coronel, ese es el rango máximo dentro de lo que es el escalón militar. Hasta para coronel, llegar a coronel en Estados Unidos, necesita una depuración especial. Y el generalato necesita una aprobación del Congreso de Estados Unidos. Nosotros aspiramos que algún día las recomendaciones del presidente sean hechas y el Congreso sea que avale el rango del general. Venezuela es así también. Claro, que debe ir el general allá al Congreso y después de ser nominado y explicarle por qué él puede ser general. Porque el Congreso ya lo evalúa, una comisión mixta. Pero tiene otra ventaja además. El que aspira a ser general
tiene que trabajar por una hoja limpia, pues se lo van a sacar allá. No, y también le van a hacer preguntas de seguridad y defensa. Hay generales que no dominan mucho los temas. Por eso yo digo que hay mucho que no debe, o madurez. A veces yo puedo ser muy preparado y puedo responder, porque hay que pensar que un general tiene muchas responsabilidades cuando dirige una unidad. Entonces, esa responsabilidad tiene que tener una visión, no solamente desde el punto de vista de seguridad y defensa, hasta política. Porque lo que él haga puede afectar lo que es la evolución que va llevando un gobierno. Entonces, por esa razón, tiene que tener madurez. Muy bien, doña Inés. Volviendo al tema de la frontera, sí. Yo me imagino que entre los que están aquí presentes son los que de verdad saben los números y la naturaleza del problema del tráfico de personas, de indocumentados, etc. Y volviendo al tema del narcotráfico, igual, si alguien en este país sabe cuánto pasa, cuánto no pasa y cuánto son ustedes, ¿cuál es la real situación? O sea, ¿llevamos camino de verdad de ser un narcoestado, como dicen los más alarmistas? ¿La frontera es de verdad un colador? ¿Cuál es su percepción personal? ¿De cuál es la situación real? Mire, yo soy enemigo de los alarmistas. Eso de que sea un narcoestado, eso para mí está muy lejos de ser. Además, República Dominicana está dando los pasos para evitar que eso algún día pueda ni siquiera pensarse. Ahora bien, hay que entender algo, y eso don Adriano puede tener experiencia en este sentido. La República Dominicana está pagando un precio por no embarcarse o tener visión de seguridad. Nosotros, la palabra seguridad, era una palabra que era totalmente vedada para todo el mundo. Ni siquiera los políticos no la utilizaban. La misma prensa era muy tímida en utilizarla. ¿Pero por qué? Porque se entendía que seguridad era un término, o seguridad nacional, era un término de gobierno de ultraderecha o de derecha. Se entendía eso. Trujillista. Exactamente. Pero la realidad nos daba la cara. Voy más lejos, y lo he dicho en varias ocasiones. La primera constitución dominicana de las últimas 3 que tiene un capítulo de seguridad y defensa es la actual, la del 2010. Señores, la constitución anterior, la del año 2003, y la anterior, la del año 94, me parece, la palabra seguridad no aparece ni siquiera por accidente. Usted comienza desde la primera hoja hasta la última. Ni siquiera por accidente aparece la palabra seguridad. Y defensa solamente aparece en el capítulo de las Fuerzas Armadas, que era defender la integridad nacional y más nada. O sea, que dejamos de lado el tema de seguridad y la realidad en los últimos 10 años nos ha dado en la cara de que tenemos que invertir en seguridad. Y gracias a Dios, por lo menos que la ciudadanía lo ha entendido como tal, los políticos lo han entendido como tal, la prensa lo ha entendido como tal, y se está preocupando y estamos ya entonces tomando el camino, el trayecto que requiere la República Dominicana para tener un nivel de seguridad que sea aceptable en la ciudadanía. Hay que recordar que somos la República Dominicana, un país que está en el centro del Caribe, que tiene como frontera un país con muchísimas dificultades institucionales, que es Haití. Es un país que tiene frontera con Colombia y Venezuela, frontera marítima. Es un país que tiene frontera marítima con Puerto Rico, que es Estados Unidos. Es un país, o sea, en todos los renglones de lo que es el aspecto geográfico de República Dominicana o geopolítico, estamos nosotros embarcados. Entonces, debemos tener un nivel de seguridad mucho más alto que cualquier país de la región, porque tenemos muchas amenazas que siempre están latentes en República Dominicana. Y por esa razón, soy de lo que digo que ya estamos por lo menos haciendo conciencia de que necesitamos una cultura de República Dominicana de seguridad y defensa. Don Nelson. Es una pregunta de 2 niveles, sí, y por tanto amerita 2 respuestas. Sí, claro. Son los niveles salariales, sí, de los militares y los niveles de vida de los oficiales. Sí. Los obispos en su mensaje abogaron por una remuneración justa para asegurar una vida digna a los militares y a sus descendientes. Yo me pregunto por qué no hay niveles salariales justos en los institutos armados y la Policía Nacional. Tengo entendido que un coronel gana menos de 30,000 pesos. Sí. Eso no da para ir al supermercado. Sí. Pero cada vez que explota un escándalo, aparece un alto oficial y se descubre que vive en un apartamento, en una torre en la Sarasota, Sí. que tiene jipeta, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces yo digo, ¿por qué no se adecentan los salarios de los militares? Y si hay algún mecanismo para determinar cuando un militar tiene unos niveles de vida que no están en correspondencia con su salario. Sí. Porque respetuosamente la gente se pregunta por qué es que a los guardias les rinden tanto los cuartos.
Voy a comenzar por el final. Eso es falso, es una visión distorsionada. Por ejemplo, el 95% de los coroneles no viven en condiciones para ser coroneles, ahora mismo. O sea, no tiene la bonanza que la gente ve. Uno ve bonanza porque si no está aquí en la Lincoln o está en la Churchill y el coronel vive por ahí, bueno, ve a ese coronel, pero nadie ve el coronel que vive en Guachupita, que hay mayores que viven en Guachupita y coroneles. O sea, naturalmente, yo siempre he dicho que ninguna fuerza del mundo tiene los niveles de salario que ameritan. República Dominicana no escapa, pero también ha sido una cuestión histórica. Recordemos que yo siempre me transo por el sueldo base de teniente, que es el primer escalón de oficial. Un teniente ganaba 150 pesos en el año 63, 62. En el año 62 se le aumentó a 250 pesos en ese momento. Yo me gradué en el año 77 con un sueldo de 250 pesos, de lo cual me salía a mí 188 o algo así. En el año 78, en la transición, se aumentaron a 100 pesos, a 350 pesos. A partir de ahí, nunca se le aumentó a los militares. Solamente era cuando se le aumentaban 10% a los empleados públicos, los militares lo incluían. O sea que nunca fue un factor de, se quiere, de importancia para poder llevar los niveles. En el año 96, al final del 96, cuando el presidente Fernández asume el 96, fue la primera vez que se hizo un aumento de salario con dignidad en las Fuerzas Armadas. Y naturalmente, a partir de ahí, no ha habido un aumento de salario que sea acorde a lo que son los escalones establecidos por las Fuerzas Armadas. Y ha sido naturalmente con porcentaje. En esta gestión, nosotros aspiramos a tener un aumento de sueldo, o sea, con el presidente, pero entendemos también de que no podemos tampoco taparse con un dedo. Iniciamos este año con un 4% de la educación, donde los presupuestos tuvieron que ajustarse de las diferentes dependencias y eso no escapó a las Fuerzas Armadas. Yo quisiera decirle a los militares que quiero aumentar los sueldos ahora, pero no puedo tampoco hablarle mentira. No tengo cuestiones presupuestarias, o sea, asignaciones presupuestarias para aumento. Ahora, ¿qué estamos haciendo para poder compensar esa parte? Y eso lo hemos hablado con los jefes de fuerza. Los militares tienen siempre un sueldo base y un especialismo. Por ejemplo, si yo soy coronel y gano, por ejemplo, 25,000 pesos como coronel y tengo un especialismo de 15,000 pesos, se me llega a 40,000 pesos. ¿Qué hacemos? Que si un coronel está en obras públicas o en salud pública, que tiene un sobresueldo por allá, se le quita el especialismo a él y se le da al que está dentro de la fuerza, o sea, lo aumenta, para tratar de que el coronel que está dentro de la fuerza, en vez de tener 15,000, que tenga 25,000 pesos de especialismo. Pero también hay que tomar en cuenta que las posiciones de las Fuerzas Armadas tienen sueldos diferentes. Por ejemplo, una dirección en la Fuerza Armada gana 60,000 pesos. Por eso es que un coronel quiere que lo ponga en una dirección. Una subdirección gana 45,000 pesos. Igualmente hay dependencias que ganan 80,000 o 60,000, dependiendo de la dirección que sea. Entonces, ya cuando usted pone un coronel que tenga cierta gasto, que son un poquito más de los 30,000 pesos, es porque puede ser que tenga una dirección y esté ganando sus 60,000 pesos, 70,000 pesos. Naturalmente usted me dirá, pero tampoco es mucho dinero. Sí, lo que pasa es también que hay que entender que hay una carrera de 35 años, hay oficiales que han estado en Banco Central, que han logrado, por ejemplo, el caso dominico que tuvo Banco Central, que pueden hacer con el tiempo, le proveen ciertas condiciones de beneficio que se les dan al militar también, y han podido hacer su casita, o comprar su apartamento. Pero el gran porcentaje de las Fuerzas Armadas no tiene los niveles que la gente cree que tener. Recordemos que antes se decía que un general era rico. En las Fuerzas Armadas, que yo sepa, no hay ningún general rico ahora mismo. Ningún general tiene plantaciones ni de caña, ni tiene finca con 5,000 cabezas de ganado. Que yo sepa, nadie lo tiene ahora. Pero en una forma de aumentar el sueldo a los soldados y darle mejores condiciones, ¿no sería también una reducción de la fuerza, haciéndolo más especializada? Bueno, una fuerza de tarea más fuerte, bueno, lo que pero más estamos pequeña. haciendo, lo que acaban de decir los jefes de fuerza, o sea, aquellos militares que no merecen estar en las Fuerzas Armadas, se están eliminando, se están sacando. O sea, que no tienen las condiciones para ser militar, que no pasaron por los procedimientos, se están eliminando. Y naturalmente ellos están haciendo sus ahorros. Pero, bueno, el caso del ejército ingresó 800, 900 hombres ahora. 1.300 hombres ahora en enero. Militares de verdad. La Marina ingresó 400, 500, igualmente la Fuerza Aérea. O sea, que teníamos más de 3 años, no se ingresaban a reclutas, más de 2 años, no se ingresaban reclutas. Se están ingresando porque queremos tener mejores militares ya con vocación. Y esos militares que están en la fuerza por querer tener un rango, ser cabo, ser sargento,
sacándolo para afuera. Yo siempre he dicho, y lo reitero y se lo he dicho mucho a los oficiales, en la Fuerza Armada, por lo menos, el único pared soy yo. Y yo tengo mis días contados. Yo me voy, ya sea el año que viene, este año, yo estoy ya, como decimos, pasado meridiano. No va a haber ningún pared en la Fuerza Armada, porque yo siempre he dicho que el familiar mío que quiere ser militar, o ingresa a la academia o ingresa al centro. Habrá muchos generales que han tenido sus hijos como oficiales, como tenientes. Para mí eso no se compadece con lo que es el respeto que tiene por la institución. Bueno, bueno aclarar también que esos militares que ingresamos son con los recursos propios de la institución, que no tuvimos una asignación extra presupuestaria para eso, sino con los militares que fuimos cancelando, esos recursos los cogimos para este nuevo ingreso que estamos haciendo. Exactamente. Don Eli. Almirante, ante el auge de la delincuencia y la criminalidad, se ha detectado que hay muchas armas ilegales en manos de civiles con las cuales se cometen hechos delictivos. Yo quiero preguntarle si las Fuerzas Armadas están a favor de un desarme general de la población y si acometer este tipo de tareas sería fácil para los cuerpos castrenses. Mire, yo siempre he dicho que una población con pocas armas quiere decir que hay pocos niveles de criminalidad. No se necesitan. Naturalmente, no podemos desarmar a todo el mundo, porque naturalmente hay personas que necesitan de un arma para poder proteger a su familia, principalmente si la persona o es empresario o tiene que algún tipo puede ser víctima de la delincuencia. Ahora bien, hay muchas armas en la población, y la población militar también, y por esa razón nosotros tenemos desde hace 2 meses, estamos llamando a todos los generales activos y en retiro, coroneles activos y en retiro, para dejarle el arma del reglamento que establece la ley, porque hay oficiales que tienen hasta 3 armas y 4 armas, y no se compadece con lo que es la defensa que usted pueda tener para su familia. Usted no puede tener 4 armas, con una sola arma usted puede defender su familia. Y eso naturalmente lo vamos a tratar de proyectar hacia la población. Y sabemos también, y es un punto que se va a tratar con el presidente de la República en los próximos días o en los próximos meses, con el ministro de Interior y Policía, porque en virtud de lo que ha ido pasando, porque está prohibida la importación de armas ahora mismo, pero ¿qué sucede? Está trayendo como consecuencia de que la delincuencia quiere meter armas por la frontera, porque ha aumentado el precio del arma. Pero también nos han matado más de 200 militares y policías para quitarle el arma. O sea, un delincuente ve a un pensionado con un arma de reglamento o ve el bulto y lo mata para quitarle el arma. O sea, que ya hemos perdido cerca de 200 hombres retirados en los últimos 2 años, entre retiro y activo, que son víctimas de muerte para quitarle el arma. O sea, lo que quiero decir con esto es que va a haber que hacer algún tipo de ajuste con respecto a eso, de tal manera que los niveles de precio de las armas no suban y que también los niveles de presencia, la cantidad de armas en la población baje también. A ver de qué manera se puede lograr eso. Yamali. Ministro, ¿cómo podemos nosotros enfrentar esa falta de visión que se ha tenido sobre la seguridad del país? ¿Qué se necesita hacer? Invertir, compra de equipos. Y en ese mismo sentido me pregunto si el papel de los aviones supertucanos ha influido para que sea 0 trazas desde hace 2 años, y qué falta por invertir en la Marina de Guerra para que entonces sea igual a nivel marítimo. No. Bueno, los supertucanos indiscutiblemente que han ayudado a que las trazas disminuyan totalmente, por el hecho de que son aviones de intercepción, y por esa razón anteriormente los narcotraficantes sabían que no habían aviones interceptores en República Dominicana y ellos incursionaban en el aire. Comían con su dama. Claro, y recordemos también que el este es llano. Entonces, recordemos también que en ese momento, en el año 2004-2005, se estaba haciendo la autovía del Coral y ellos se tiraban en esos caminos que ya estaban allanados. Y naturalmente ellos saben ahora que hay aviones tucanos que son activados inmediatamente, hay una amenaza o una alerta de una traza. Y la Marina también, la Marina tiene ahora unos guardacostas y lanchas rápidas también, y por esa razón, como dijo el jefe de la Marina hace un momento, o sea, de 6 incursiones que se han hecho en enero, ha habido 100% de interceptación. O sea, que estamos en alerta permanente. Además, también es bueno tomar en cuenta de que la Fuerza Armada tiene también otra unidad que se llama DEPROCER,
que es una unidad que apoya a la DNCD. Y esa unidad está repartida en grupos de equipos de tarea en Barahona, en Cumayasa, en Cabeza de Toro, en Puerto Plata. ¿Por qué? Porque hay veces que se alerta de una traza y entonces cuando llega a tierra, si no da tiempo que la Marina lo intercepte en agua, llega a tierra, en lo que llega la DNCD con su unidad, entonces ya hay un tiempo precioso perdido. Se alerta entonces el de Procer para cuando la lancha vaya llegando esté activo ahí, y por eso ha habido el éxito en los últimos tiempos de poder apresar a la persona, o por lo menos los cargamentos de droga que tratan de penetrar en República Dominicana. Pero realmente uno se pregunta, ¿se utilizan estos aviones o es más Claro. la presión, la idea de que ya estamos más seguros y los narcotraficantes de manera estratégica prefieren más la vía marítima? Bueno, de hecho, hace apenas 2 semanas, 3 semanas, un avión le cayó un tucano atrás y tuvo que desviarse hacia Haití. O sea, no entró a República Dominicana. Cuando los persiguen así, disparan. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Hay un también. protocolo de eso. Hay un protocolo de trabajo. Eso te lo permite exactamente. Muchas gracias por continuar en este interesantísimo diálogo libre con el ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Páez Pérez, y los miembros de Estado Mayor de las diferentes ramas. En unos instantes volvemos con el último segmento de este diálogo libre. No se muevan de ahí. Muchas gracias por continuar con nosotros en este interesantísimo diálogo libre con el ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Páez Pérez, y los jefes de Estado Mayor de las diferentes ramas de nuestras Fuerzas Armadas. Pregunta Donny Díaz. Gracias. A todos nos preocupa la seguridad ciudadana. Yo recuerdo que cuando comenzó el problema del SIDA, aquí se decía que en cada casa iba a morir por lo menos uno de SIDA. Yo digo ahora que si la cosa sigue como va, en cada casa habrá por lo menos 1 o 2 personas atracadas, asaltadas, quizás muertas a manos de la delincuencia, si la situación sigue así. Partiendo de que las Fuerzas Armadas tiene muchos miembros, mucho personal que no prácticamente hace poco o casi nada, ¿no cree usted que es pertinente pasar parte de esa gente a la Policía Nacional definitivamente? No para que lo ayuden. Hay 1.500 miembros de ustedes que pasaron recientemente, pero eso es muy poco, dice la ciudadanía, y yo digo también que es muy poco. Entonces, quisiéramos saber si está usted de acuerdo a que esa situación se dé. No, yo no estoy de acuerdo, porque el entrenamiento de un militar es muy diferente al policial. Además, uno lo desmoraliza. Igualmente, si un policía lo pasa a la Fuerza Armada, se desmoraliza. Yo quiero ser policía, yo quiero ser marino, ¿para qué voy para la policía? Lo que debe hacer la policía es ingresar su personal. Inclusive, yo hablé con el ministro de Interior y le estamos poniendo a disposición la base de Caldera, la base de San Sosí, la primera brigada, la base de San Isidro, para entrenarlos, sí. Ellos pueden ingresar a 2.000, 3.000 hombres, nosotros entrenárselos con orden cerrado, darle disciplina y que ellos le den los cursos policiales. Pero nosotros estamos ayudando a la policía y de hecho, háganse un estudio y busquen lo que ha sido de diciembre hasta esta fecha. Y los niveles de delincuencia han bajado con respecto a agosto, septiembre, octubre pasado. Y es que las Fuerzas Armadas, con Ciudad Tranquila, está dándole apoyo a la policía en Santo Domingo y Santiago. Además, se ha ordenado que los jefes de fuerza, en el caso de las unidades mayores, las brigadas, tienen un radio de acción de 1 kilómetro a la redonda de seguridad para descargar un poco a la policía de la responsabilidad del espacio geográfico, tanto la Marina como la Fuerza Aérea también. O sea que estamos patrullando a nivel nacional, dándole apoyo a la policía, no solamente en inteligencia, sino también en personal y en coordinación con ellos también. Y los resultados se están viendo y yo creo que en la medida que vayamos siguiendo haciendo estas coordinaciones, va a ir mejorando sustancialmente. Doña Inés. República Dominicana ni produce droga ni consume tanto ni por población, consume el gran consumidor. O sea que nos viene de algún lado y va hacia algún lado. ¿Cómo es la relación con los países productores y receptores en esta lucha contra el tráfico? Sí. Nosotros sabemos que en el caso de Colombia, que ha sido el país que lamentablemente ha tenido que pagar la peor experiencia con respecto a lo que ha sido la droga, ellos, tenemos siempre relaciones con ellos, contacto con ellos, y ellos naturalmente nos están ayudando para evitar que República Dominicana se repita lo que pasó allá en Colombia.
Y bueno, de hecho, se han firmado varios acuerdos. La Marina principalmente ha firmado 5 acuerdos. Yo en el año 2005 firmé un acuerdo con el ministro de Defensa de Colombia, cuando yo fui a Bogotá. Y las visitas que hay permanentes de oficiales dominicanos en Colombia y colombianos dominicanas ha sido muy fructífera. Porque yo siempre he dicho que las relaciones primarias ayudan mucho y evitan el protocolo. Cuando un oficial de operaciones de la Marina llama al oficial de operaciones de la Marina Dominicana, ya hay una coordinación directa que no tiene que pasar por ninguna vía burocrática. Igualmente la inteligencia. Y eso, naturalmente, como dije al principio, nos está ayudando de una manera muy contundente. Las alertas tempranas que salen de los GOFAC que salen de América del Sur, nos las dan ellos mayormente, o el Comando Sur, pero ellos nos las dan también. Igualmente, entrenamiento de cómo manejar situaciones de índole de intercepción de droga interna o en costa, nos ha ayudado mucho ellos. De hecho, la semana pasada estuvo el subjefe de la Marina de Colombia aquí en República Dominicana. Igualmente, el jefe de la Fuerza Aérea de Colombia estuvo aquí hace 2 semanas. Igualmente, en abril esperamos la visita del Estado Mayor colombiano para hacer reuniones de trabajo con nosotros. Y creo que ese proceso que estamos llevando a cabo de relaciones operacionales de inteligencia con Colombia nos está dando muchos resultados positivos. Pues yo entiendo también que hay otro tipo de acuerdos con otras naciones. Claro. Los franceses tienen muchísimo tiempo viniendo aquí a hacer... Estados Unidos también. Bueno, me gustaría que el jefe de la Marina hable sobre esos ejercicios que se hacen anualmente. Permítame decirle, con relación a lo que usted dijo, que el día 3 de marzo sale un guardacostas dominicano a entrenarse a Cartagena de Indias, a la Fuerza Naval del Atlántico, la base principal que ellos tienen allá. Entonces, con los franceses tenemos también en el mes de marzo el ejercicio Dunas, que involucra no tan solo a la Marina, sino también a miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea Dominicana. También tenemos acuerdos bilaterales con los holandeses, las Fuerzas Navales de Holanda. Y la verdad es que nuestra institución está inmersa en esos trabajos y en esos ejercicios. Tenemos Trade Wind con Estados Unidos. Tenemos Trade Wind, tenemos también con los Estados Unidos, tenemos anualmente... Tenemos 4 ejercicios. Sí, señor. Tenemos... O sea que mantenemos siempre un sostenimiento de lo que es la operatividad de las fuerzas nuestras para mantenernos en óptima alerta. La Marina participa en el ejercicio más importante que tiene la Armada de los Estados Unidos, que es UNITAS, que anualmente se realiza en este hemisferio. Muy bien. Don Nelson. Con el permiso del almirante, le voy a hacer una pregunta directa al jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Paulino Sen. Y fue que el miércoles en el desfile militar llamó mucho la atención una cantidad grande de vehículos del CESFRON, nuevecitos, de cajeta, como dice el pueblo. Entonces, los que ven el vaso medio vacío, dicen, mira, esos vehículos que están aquí guardados, paseando, no hay lodo, no hay sucio. El CESFRON está muy en el escrutinio público, tiene encima una cantidad de ONG y sociedad civil en crítica permanente. ¿Cómo está funcionando el CESFRON en su estructura? ¿Cuánto efectivo tiene? ¿Esos vehículos nuevecitos es que acabaron de llegar o que realmente no trabaja el CESFRON? No, fíjate, esos vehículos realmente no acabaron de llegar. Son vehículos que ya tienen varios años en el país. Lo que pasa es que el CESFRON tiene un equipamiento, unos talleres que le da bastante mantenimiento a ellos. Recuerda que el CESFRON se creó, es una unidad recién creada en el 2006. Se aumentó el personal recién asumida el ministerio ahora en el 2012. El ministro de la Fuerza Armada aumentó el personal de CESFRON. Y por eso quizá usted ve que hay más unidades, pero también hay más personal que está destacado en todos los cruces fronterizos. Además, para los desfiles lo limpian. No, pero también para el CESFRON es una unidad de las Fuerzas Armadas del Ministerio, o sea, no es del Ejército, es del Ministerio. Pero es bueno también señalar, como acaba de decir Paulino Sen, que el CESFRON, y eso es bueno que ustedes puedan enviar un periodista a Capotillo y a Jimaní. El CESFRON tiene instalaciones en los momentos actuales que no tienen nada que envidiarle a ningún país del mundo. No importa que sea de primer mundo, de segundo mundo o de tercer mundo. Tiene unas instalaciones que están de optimísimas condiciones, físicas y tecnológicas. Inclusive desde el centro de monitoreo del CESFRON en Capotillo puede ver lo que está pasando en las aduanas de Dajabón, lo que está pasando en las aduanas de Jimaní. O sea que hay un entrenamiento permanente de educación simultánea y a satélite. O sea que tenemos
unas instalaciones y unas unidades que están de manera muy modernas en la frontera dominico-haitiana, que era perentorio. Y naturalmente yo dije en un momento que cuando se creó el CEFRON en el año 2006, el objetivo que era en 5 años tuvieran 2.000 hombres. Lamentablemente, cuando retornamos tenían 400 y pico de hombres, lo llevamos 700 hombres ahora y el objetivo es llevarlo por lo menos a 1.500 hombres a final de este año. Porque la idea es que el CEFRON ya asume un rol ya mucho más eficiente, mucho más presencia en lo que son estos cruces de aduanar entre ¿Y por qué el CEFRON y no una verdadera policía de fronteras? Lo que pasa es que hay que entender que en el caso del CEFRON, en el caso del CESEC, en el caso del CESA, no fue creado porque a mí o a alguien le dio la gana, vamos a llamarlo de alguna manera. Es que los especialistas en doctrina, y eso a veces hay sectores de índole que tienen que ver con policía, no lo entienden mucho. Se ha creado en los momentos actuales un mix de doctrina de defensa y seguridad. Es lo que los especialistas le llaman las zonas grises, donde no hay ni defensa ni hay seguridad interna, donde se dan todos los delitos internacionales. Entonces, esa zona que no tiene nada que ver con lo que es seguridad ciudadana, ahí es que entonces las Fuerzas Armadas están preparando hombres para poder ajustar ese tipo de doctrina y aplicarla a esos lugares donde se dan todos los delitos de manera internacional. Muy bien. También es bueno resaltar que se está creando en Jimaní la misma plataforma que hay en Capotillo sí, para la unidad de CEFRON. Cuando ustedes dicen Capotillo no es el barrio Capotillo, no, es Capotillo en la frontera. Antes de irme, que también quería hacer una acotación, y es el hecho de que también se está dando en la frontera el primer proyecto que yo veo de permanencia y serio, que es el caso del proyecto Macasías, que son 18 proyectos de producción que se están llevando a cabo con lo que es la seguridad del CEFRON, el ejército y con los empresariados dominicanos, el empresariado, que se van a crear 18 centros de producción piscícola, hortícola, que van a ser, bueno, parecidos a los kibbutz israelíes, y que van a tener, de hecho Macasías está completo, está produciendo, es el principal suplidor de carne de conejo a los hoteles del este, los cacaos se están construyendo, Guaroa ya está en mitad de construcción, o sea, son 18 centros de producción que van a revivir la frontera. Tenemos una frontera muerta con poca población y lo que buscamos con eso es que haya mucha mayor población en la frontera con mucha seguridad. Muy bien. Muchísimas gracias al almirante Sigfrido Párez Pérez y a los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Dominicanas, Rubén Paulino Sen del Ejército Nacional, Edwin Dominici Rosario de la Marina de Guerra y Ramón Hernández de la Fuerza Aérea Dominicana por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.